Retomo una cosa que les dije con anterioridad. La discusión entre Sarmiento y Alberdi es una discusión eterna, es una polémica que en algún punto ya no tenía sentido, desde mi punto de vista. La disputa entre ellos venía bastante de lejos, desde cuando Alberdi y Sarmiento se presentaron para obtener una beca para venir a estudiar a Buenos Aires. Los dos eran provincianos, ¿no? Es decir, Alberdi era tucumano y Sarmiento sanjuanino. Entonces en los años 20, cuando surgió la posibilidad de que en cada una de las provincias se seleccionara, digamos, a los alumnos los estudiantes más adelantados para becarlos y tener la posibilidad de estudiar en Buenos Aires y en la universidad, Sarmiento, siendo muy joven, claro, y lo mismo que Alberdi, se presentaron al concurso. Y Sarmiento no ganó, ganó Alberdi, ¿no? El concurso ese para ver quién estudiaba. Y de allí quedó una pica bastante grande ya, le quedó medio atragantado ese hecho a Sarmiento, pensando en que había sido beneficiado un hijo de la élite. ¿Por qué? Porque Alberdi venía de una familia rica y poderosa de Tucumán. Mientras que Sarmiento era de una familia, digámoslo así, ¿no? Era un plebeyo, ¿no? Sarmiento era un plebeyo. No pertenecía, digamos, a la aristocracia, no pertenecía, digamos, a una clase bien. El padre de Sarmiento era un pobretón, no era un personaje de la élite sanjuanina. Su madre era una pobre diabla, ¿no? Nada más que portaba un apellido de renombre, digamos, en la provincia, de un albarracín que justamente también tenía, digamos, lazos familiares con varios albarracines también poderosos en otras provincias como Córdoba, pero no la familia misma del propio Sarmiento, ¿no? Es decir, Domingo Faustino Sarmiento se podía considerar un plebeyo. Y de ahí que él también tuviera después diferentes actitudes para con la clase dirigente, con la élite porteña, con la élite de las provincias. Y eso va a estar muy vinculado, por ejemplo, al análisis que él hace de civilización y barbarie, ¿no? Porque no es que la barbarie está puesta solo en un lugar, sino que la barbarie recorre todos los estratos sociales para Sarmiento, así como también, digamos, la civilización. Para alcanzar a ver esto hay que leer, digamos, el Facundo con atención, prestar mucha atención, digamos, a las oposiciones que él ha ido construyendo en esa obra literaria. Insisto con este punto, es una obra literaria. Bueno, ellos van a formar parte, digamos, de esta generación del 37. Sarmiento se va a reconocer en ello, en esa generación, y con el tiempo va a superar esa enemistad que tenía con Alberdi. Digo con el tiempo durante a lo mejor 2, 3 décadas, ¿no? Porque ya después vuelven, digamos, se vuelven a encontrarse, vuelven a discutir, vuelven a plantear, digamos, sus diferencias, y ya después se desata, digamos, una discusión y una polémica que no tiene sentido. Esto se ve muy bien, digamos, en ese librito que se compiló, ahora no recuerdo por quién, en donde está contenida esta polémica, la primera gran polémica nacional, se difundió así, la primer polémica nacional, qué sé yo, y es las cartas quillotanas y las cartas de Sarmiento respondiéndole a Alberdi, que al principio tienen algún sentido porque discuten algo de doctrina, pero ya al final después se tiran con munición gruesa, digamos, son chicanas, nada más que chicanas políticas que no tienen nada, y chicanas personales que no vienen a cuento, ¿no? Entonces ya se pierde de vista si están discutiendo
contenido o están discutiendo cuestiones personales que a nadie le importan. Entonces, respecto de Echeverría, yo les había mencionado que había un libro que escribió Héctor Pablo Agosti, y que después esa línea de investigación o los planteos que allí se hacía Agosti los había retomado Alperín, y que nos hablaba de prácticamente de pensar, digamos, estos autores pensaron a Echeverría como un intelectual orgánico, a la manera de como lo había pensado Gramsci, digamos, o como lo pensó Gramsci, pero ya en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón. Entonces yo ya no sé si es tan posible hacerlo, porque tal vez Echeverría no estaba representando a un sector, un amplio sector social, o un fuerte sector con un contenido de clase preciso. A lo sumo estaba representando a un grupo de intelectuales que tenían un ideario más o menos en común y que estaba, digamos, fuertemente anclado en una especie de socialismo utópico, que pensaba, digamos, también la existencia de una patria, de una nacionalidad argentina que debía estar expresada en una constitución nacional. Esta idea, digamos, de pensar en Echeverría como un intelectual orgánico, nos lleva a pensarlo como alguien que está pensando en un futuro, en la construcción de un futuro para una sociedad, para una comunidad en particular, pero que no está seguro ni completamente, no tiene, digamos, completamente madurada cuál va a ser esa forma, sino que simplemente él piensa que existe un futuro para una patria que está en construcción, y después un conjunto de ideas que tiene que llevar al seno, digamos, de los grupos sociales, para que cada uno de estos grupos, o la comunidad entera, vaya madurando esa manera y esa forma de construcción. Para decirlo en otros términos, Echeverría no parecía estar seguro de cuál iba a ser la forma definitiva del Estado, cuál iba a ser la definitiva forma de gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque si uno lee atentamente el dogma socialista, se va a dar cuenta que hay mucho de propuestas basadas en valores, en casi expuestas de manera como si fueran máximas, ¿no?, a cumplir, a seguir, y por supuesto muy influenciadas por una moral y una ética política de la época que era a todas luces muy importante. Venía justamente desde los griegos, hablándose de la filosofía, de la ética, de la moral política, etcétera, etcétera. De manera que tal que todo esto está puesto de manifiesto en el dogma socialista, en esas máximas, generalmente expuestas a través de frases relativamente cortas, en donde, bueno, se expresa, digamos, una idea y una intención de llevar adelante algo de eso que se manifiesta, ¿no? Y esa sería, digamos, una de las tareas de un intelectual orgánico, si lo leemos con Gramsci, en la medida que el intelectual orgánico para Gramsci no era alguien que debía imponer las cosas, sino tratar de mezclarse con la gente, mezclarse con el público, con la comunidad, con los diversos sectores de la sociedad, y al mismo tiempo que tratar de influenciar, convencer, digamos, llevar adelante, digamos, un plan de acción, explicar, difundir
¿no? Y tratar de convencer en las ideas que ese intelectual estaba proponiendo. Si estamos hablando de un intelectual orgánico, para Gramsci hubiera sido, estamos hablando del siglo XX, el intelectual de partido, de un partido político que por supuesto para él iba a ser el Partido Comunista. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo de intelectual, pero digo, para leer, digamos, a la acción de Echeverría, deberíamos comprenderlo de esta manera que lo estoy explicando, ¿no? Es decir, un Echeverría que fuese con esas ideas para tratar de convencer, pero para intentar convencer, ¿no? Y no imponer, que es una cosa completamente distinta, porque la otra pata que tenía la lectura de Gramsci de lo que era un intelectual orgánico tenía que ver con que ese mismo intelectual, mezclado, digamos, en la multitud, en la comunidad, en el pueblo, recibía del pueblo, digamos, aquello que justamente deseaba el mismo, ¿no? Y eso se transformaba, por supuesto, en términos políticos. Razón por la cual el trabajo del intelectual era doble, ¿no? Era, bueno, ir con las ideas, pero también recibirlas y llevarlas, elevarlas, digamos, al partido. En su caso, en el de Gramsci, al Partido Comunista. Para decirles al partido, la gente del partido, teóricamente aquella... porque el intelectual orgánico está pensado para superar la idea de la vanguardia del Partido Comunista, que en los años 30, por supuesto, todavía funcionaba así. Funciona hasta el día de hoy, por otra parte. Pero independientemente de esto, en la época de Echeverría obviamente no había un partido, ni tampoco no tenía que ir a ningún lugar, digamos, ¿me explico? No tenía que llegar, digamos, a una vanguardia. En todo caso, la vanguardia eran ellos. Pero sí para recibir, digamos, de la población, hoy diríamos, la devolución de esas ideas. Y es por eso, digamos, que lo pensaron, digamos, a Echeverría, es posible pensarlo como alguien que no intenta imponer, sino que intenta transmitir y a la vez recoger, digamos, las críticas para con esas ideas que proponía. Desde luego que esto no lo pudieron llevar a cabo porque ellos confiaban en que el mismo Rosas comprendiera cuáles eran sus planteos y asumiera que podía ser viable, digamos, ir construyendo una república democrática y socialista de la forma en que ellos lo habían planteado. No pudo ser porque, obviamente, Rosas, digamos, consideró que los intelectuales de la época eran unos fracasados, como había fracasado Rivadavia en la década del 20 y su grupo, ¿no? Y estos otros venían a ser unos continuadores, unos meros continuadores de aquel fracaso, ¿no? Después de todo, Rosas estaba en una posición de fuerza, no tenía por qué, era prácticamente, yo también diría, otra utopía suponer que Rosas les iba a dar bolilla y le iba a decir, bueno, sí, muchachos, vengan conmigo, sin problemas, los sumo, digamos, a esto y a ver de qué se trata su proyecto, a ver, implementemos algo, ¿no? Era bastante utópico, considerando además, si leemos atentamente las cartas de Rosas, era imposible, digamos, llegar a algunos acuerdos, ¿no? con el restaurador. Y en el caso de Sarmiento y de Alberdi, la gran discusión que desde mi punto de vista nosotros tenemos que ponerle atención, y a esto voy con el asunto de la educación, por supuesto está plasmado en Educación Popular, ¿no? Es decir, Educación Popular es el proyecto educativo de Sarmiento. En el mismo escrito, en el mismo libro de Educación Popular, vamos a encontrar esas ambigüedades típicas de los intelectuales del siglo XIX en la Argentina y en el mundo. Vamos a encontrar elementos que hoy podemos destacar como progresistas, por decirlo de alguna manera, y otros que se nos revelan como reaccionarios o como segregacionistas, ¿no? Vamos a encontrar de todos estos componentes, algunas veces mezclados, otras veces bastante separados, tanto en Sarmiento como en Alberdi,
Ni hablar en otros intelectuales de la época. También va a tener una serie de resentimientos para con los indígenas y para con los gauchos, que para él son criminales, asesinos, matreros, etcétera, etcétera. No es Facundo, pero no es Facundo, digo, porque Facundo encarna a otro tipo de personaje bastante particular. No es el asesino, el criminal, el ladrón, ¿correcto? Los gauchos, que muchas veces hacen referencia a Sarmiento, es el gaucho de la voz antigua, que viene incluso también de Portugal, y que se utiliza en el sur de Brasil como, yo creo que se los dije, ¿no? En el sentido de también de ladrón, pendenciero, asesino, criminal, violador, ladrón de mujeres, etcétera, etcétera. Ese era más o menos, digamos, digamos, para quien Sarmiento le reserva un resentimiento. Y todos esos sectores que en el Facundo precisamente significan el atraso, en Educación Popular, en su libro Educación Popular, si bien hace referencia a ellos, están como desconsiderados en tanto y en cuanto no piensa Sarmiento que pueden ser del todo recuperados mediante la educación, porque justamente lo que dirá es, bueno, nosotros pondremos escuelas, alfabetizaremos a todo aquel que esté dispuesto a alfabetizarse, pero si alguien no quiere, y bueno, no lo podemos obligar. Me explico, como diciendo, y bueno, si el indígena se suma a esto, lo integramos, y si no, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Sarmiento pensaba de ese modo, digamos, como no pensaba la mayoría de los intelectuales de la época. La mayoría de los intelectuales de la época se sumaba lisa y llanamente, digamos, al exterminio. Él sabe qué es el hombre. ¿Cómo lo descubrimos? Lo descubrimos solo a través, digamos, de la lectura más minuciosa y acabada de lo que él escribió en Educación Popular. ¿Por qué? Porque él, a sabiendas de lo que es el hombre, está preocupado por educar a lo que llama el soberano. Entonces nos preguntamos, ¿y qué es el soberano? Al soberano que estaba apuntando Sarmiento, es un soberano, por supuesto, de tipo liberal, digamos, partiendo de un concepto liberal, ¿no? Que es el predominante en la época. No hay otro, digamos, otra figura, digamos, moderna respecto de quién es el soberano, digamos, o mejor dicho, otra teoría que impulse, digamos, la teoría de la soberanía. En cambio, deberíamos irnos hacia atrás para encontrar, digamos, en todo caso, los conceptos viejos de soberanía que hacen en la constitución de una monarquía. Pero esto ya es otra cosa, por eso hablo de, en este momento en particular, digamos, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, antes también, por supuesto, y después también, predominan esta idea, digamos, de la soberanía, digamos, de corte liberal. Entonces, ¿cuál era la idea, digamos, de este soberano? Él pensaba que el pueblo debía ser soberano. Para llegar a ser soberano, pero para llegar a ser soberano había que construir un pueblo soberano. Es decir, el soberano no se hace soberano porque sí, no nace soberano. Tiene que, como decía acá alguno de ustedes, que ser cultivada. Esa persona tiene que ser cultivada, tiene que ser educada, tiene que ser de alguna forma formada, ¿no? En algunos valores, principios o lo que fuese, ¿no? Para que pueda alcanzar, pueda llegar a tener, ¿no? Capacidad para tomar decisiones. Por eso es que en las sociedades modernas, en general, digamos, están planteados, digamos, cuando se pasa de la vida, digamos, cuando se pasa a la vida adulta, ¿no es cierto? Cuando se ha madurado lo suficiente para tener capacidad, ¿no? De votar, de tomar decisiones. Cuando Sarmiento piensa que cómo debe ser formado ese individuo,
piensa un individuo como un todo y dirá, bueno, tengo que lograr que este individuo sea formado de la mejor forma posible, de la mejor manera posible, y habrá que brindarle todas las herramientas posibles para que después tomen las decisiones que cada quien desee. Por eso, de la educación sarmientina se desprendía que, por ejemplo, debía ser un individuo cualquiera debía ser formado en las primeras letras, pero, esto de manera universal, pero con conocimientos de filosofía, de matemática, de historia, incluso de educación física, de arte. Si lo pensamos de este modo, nos vamos a dar cuenta de geometría, etcétera, etcétera, todo eso tenía que ver también con las capacidades artísticas. Si pensamos bien en ese tipo de formación, nos vamos a dar cuenta que estaba la idea, digamos, de una formación, de lograr una formación integral del individuo. Incluso cuando piensa, digamos, en la educación de la mujer, va a ser el primero que piense, digamos, en que la mujer no debe ser solamente formada en aquellas artes manuales, sino que también hay que brindarle las herramientas educativas necesarias para ser, por supuesto, mejor esposa, mejor madre, mejor transmisora de conocimientos y valores morales para el futuro ciudadano, etcétera, etcétera. Va a ser el primero que haga estos planteos en el sentido de ampliar la educación femenina, por ejemplo, hablando de la educación física también. También la mujer debía educarse el cuerpo. Y este asunto, digamos, es muy importante en la medida en que está pensando otra vez, digamos, o está pensando en una mujer como individuo y no en una mujer, digamos, como un todo y un ser menor de edad, que era considerada así en la época, un ser menor de edad que jamás iba a alcanzar la vida adulta, la madurez de la vida adulta. ¿Qué dirá Alberdi? Y acá viene el matiz justamente con un Sarmiento que pensaba, si nosotros logramos infundir o penetrar, digamos, en cada uno de nuestros futuros ciudadanos con esta formación, vamos a tener al soberano. El resultado va a ser el soberano. Va a poder decidir mejor, va a poder actuar mejor en sociedad, va a poder votar más libremente, etcétera, etcétera. Alberdi no tiene esta idea. Tiene una idea completamente distinta del asunto. Bueno, partamos de considerar el hecho de que Alberdi está esperanzado todavía que se produzca un recambio en la población. Es decir, si hubiese sido por él, ciertamente no se quedaba simplemente en el lema de gobernar es poblar, sino también de un reemplazo poblacional importante. Es decir, una inmigración masiva europea que reemplazara, digamos, a una población nativa que ahora, a diferencia de Sarmiento, él consideraba que no tenía caso. No había forma, digamos, de justamente llegar a educar a este soberano. ¿Por qué? Porque a Alberdi no le importaba ya educar a un soberano que era imposible educar, sino esperar a otros tiempos para que ese soberano estuviera mejor educado. Entonces la propuesta de él era bien distinta. Era, bueno, eduquemos a un trabajador, eduquemos a un ser útil para nuestra sociedad y dejémonos de filosofía y de todas esas cuestiones que para Alberdi lo único que hacían era fomentar la anarquía de un pueblo poco informado, de manera práctica. Hay que crear escuelas para para capacitar a un trabajador. No a alguien que sepa historia, que sepa filosofía, etcétera, etcétera. Sino más bien, digamos,
a alguien útil a la sociedad porque había un pensamiento utilitarista. ¿Está claro? Y en el caso de Alberdi, exactamente acá la escuela de los de oficios, las escuelas prácticas, era mucho más pragmático, precisamente, es una disyuntiva. Tenemos ahí dos posiciones, digamos, muy importantes. Es más, hay una tercera. Bueno, esto que acabo de decirles de Alberdi está en las bases de Sarmiento, de Alberdi. Explica justamente cuál era el tipo de educación que él pretendía dar. Y dejaba para más adelante una capacitación mucho más acabada de un soberano, ¿no? En el sentido sarmientino del término. Por eso Alberdi proponía un voto calificado. Por supuesto, ni siquiera pensaba en las mujeres, pero Alberdi proponía un voto calificado directamente. Y ahí, digamos, la consecuencia es esa. Si nosotros adoptamos una educación de un tipo, el resultado va a ser, bueno, el cuestionamiento, digamos, a la capacidad que tiene un ciudadano para tomar decisiones. Y al cuestionarla, entonces calificamos el voto. Una parte de la sociedad puede votar, otra parte no. En el caso de Sarmiento dice, eduquemos al soberano. ¿Y quién es el soberano? Todos. Todos. Y todos van a llegar, digamos, a la vida adulta. Por lo tanto, ¿quiénes van a votar? Todos. Ahí tenemos dos modelos claros de lo que implica, digamos, dos modelos educativos. Por supuesto, después se pueden combinar, se pueden dejar de lado muchísimas cosas, se pueden retomar algunos aspectos de todo esto que decimos, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, groseramente ahí había dos puntos, digamos, que confrontaban entre sí, dos ideas. Y había una tercera, matizada, que era justamente la que había propuesto Echeverría, pero ya en términos de política, y no tanto de educación, digamos, de los niños, de una educación común, para todos, igualitaria, etcétera, etcétera, sino más bien una educación ciudadana en la práctica, en la praxis. De ahí que también pensemos, que podamos pensarlo de Echeverría como un intelectual de tipo orgánico. Él pensaba que la democracia debía comenzar a practicarse. No había que enseñar a ser un ciudadano. El ciudadano debía aprender a ser ciudadano en la práctica. Y por eso proponía un modelo, y de ahí se van a desprender las primeras leyes municipales, un municipalismo, ¿no? Una democracia municipal. Proponía comenzar el ejercicio democrático en los municipios, en pequeñas ciudades y pequeños pueblos, otorgándole a los ciudadanos, a los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad, una representación para que se hicieran cargo de las cosas que tenían que resolver en el ámbito local.